vemos que Lutero no estaba exaltando aquí la independencia de la conciencia, sino proclamando su total sujeción a la autoridad objetiva de las Sagradas Escrituras. Lejos de abrir la puerta al liberalismo o al individualismo moderno, su declaración afirma que la conciencia del creyente no gobierna la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que gobierna y cautiva la conciencia. Saludos cordiales a todos nuestros amados hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos a este nuevo estudio. Es un gran privilegio que podamos hoy precisamente reunirnos una vez más alrededor de la palabra de Dios. Antes de comenzar, quiero expresar mi más sentido agradecimiento por cada uno de ustedes y su gran apoyo y, más que todo, por sus oraciones y el interés que muestran por estudiar con seriedad las verdades de la fe cristiana. Sobre todo, damos toda la gloria y toda la honra y la alabanza a nuestro Dios Trino, al Padre, que en su gracia eterna orquestó nuestra salvación, al Hijo, a nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, quien redimió a su pueblo con su sangre, y al Espíritu Santo, que ilumina nuestro entendimiento para que así podamos acercarnos y comprender las Sagradas Escrituras. Por eso en esta ocasión estudiaremos una de las frases más conocidas de la Reforma Protestante y dice de la siguiente manera: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios, pronunciada por Martín Lutero en la Dieta de Worms de 1521. Sin embargo, esta célebre declaración es también una de las más citadas y también al mismo tiempo muy descontextualizadas y malinterpretadas en la actualidad. Muchos la utilizan para defender así la autonomía del individuo, la interpretación privada de la Biblia o incluso el rechazo de toda autoridad eclesiástica. Y esta se ha convertido para algunos en un lema del subjetivismo religioso, donde mi conciencia decide la verdad. Pero, ¿fue eso lo que realmente quiso decir Martín Lutero? En este estudio examinaremos el contexto histórico, el significado de sus palabras y el principio hermenéutico que las sostiene. Así que les invito a que permanezcan hasta el final. ¿Qué tal si comenzamos? Muy pocas frases han sido tan citadas y al mismo tiempo tan descontextualizadas como la pronunciada por Martín Lutero en la Dieta de Worms en 1521. Dice: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Por eso en la actualidad esta expresión suele utilizarse para justificar el individualismo religioso y la autonomía doctrinal, o esta idea de que cada creyente puede interpretar la Escritura independientemente de la Iglesia. Sin embargo, un análisis histórico demuestra exactamente lo contrario. Lutero no estaba proclamando la independencia de la conciencia frente a toda autoridad, sino a la sujeción absoluta de la conciencia a la palabra y autoridad objetiva de la misma, interpretada conforme a su sentido verdadero y demostrada mediante argumentos exegéticos. Paradójicamente, muchas lecturas modernas convierten aquella declaración en una defensa del subjetivismo, cuando en realidad fue una negación radical del mismo. Entonces debemos ver, en un contexto amplio históricamente, la situación en cuestión, la situación que surgió en este instante. Vemos que a comienzos del siglo XVI, la controversia ya no giraba únicamente alrededor de las indulgencias. Después de Leipzig, en 1519, Roma comprendió que Lutero cuestionaba la autoridad doctrinal del papado. Fue excomulgado mediante la bula de Sed Romanum Pontificem de 1521. Luego fue convocado por el emperador Carlos V ante la Dieta de Worms, y allí se le pidió una sola cosa: que se retractara de sus escritos anteriormente. Esto no era solamente un debate académico, sino un juicio mismo. Retractarse significaba negar absolutamente todo cuanto había sido enseñado por él. Entonces, veamos lo que realmente quiso decir Lutero con esta expresión, que hoy tiene tantos matices en la actualidad. Entonces, la versión latina más difundida expresa la siguiente idea: la cual la traducción nos dice: a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por una razón evidente, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Y observemos cuidadosamente lo que esta frase comienza diciendo, y vemos aquí una condición: si se demuestra por la Escritura que estoy equivocado, entonces me retractaré de lo anteriormente dicho. Y es exactamente lo contrario, el individualismo. Por eso, si lo vemos desde un lado más método histórico crítico, en sentido historiográfico, no liberal,
El análisis documental permite establecer aquí varias observaciones. Primero, que Lutero no solo apela a sus sentimientos, él claramente no está diciendo aquí, yo siento que Dios me habló, sino que dice, muéstrame por las escrituras. Su autoridad permanece fuera de ella. Segundo punto, vemos que la conciencia no crea la verdad. Para Lutero, la conciencia solamente reconoce una verdad previa, no legisla, no produce revelación, no establece doctrina, sino que la recibe. Tercer punto, vemos que la conciencia está sometida. O sea, la palabra captiva o captivata significaba literalmente prisionera, esclava y sometida y atada, lo cual no significaba, esta palabra es autónoma, independiente o soberana. Es precisamente todo lo contrario. Así que una pregunta muy importante a tomar en consideración es, ¿qué significaba la palabra conciencia para Lutero? En el pensamiento medieval, la conciencia era el tribunal interno delante de Dios. No equivalía a lo que yo pensara, sino a aquello de lo cual responderé delante de Dios. Por eso Lutero claramente añade que ir contra la conciencia nunca es seguro ni correcto para el creyente, porque hacerlo sería pecar directamente contra aquello que Dios ha convencido mediante su palabra. Así que vemos que la autoridad final sigue siendo la Escritura. Aquí aparece la doctrina reformada de sola Escritura, y esta no significa, ni está hablando, mucho menos, de que la Biblia y únicamente yo, sino que tiene todo el peso o el significado donde la Escritura posee la autoridad suprema por encima de toda autoridad humana. O sea, la conciencia es sometida, está debajo de la Escritura, no al lado, y mucho menos por encima. Así que lo que Lutero no quiso decir, vamos a ver unos errores muy comunes en la actualidad. Y el primero de ellos dice que la conciencia es individual e interpreta como quiere. Vemos que este primer error nos va a decir que la conciencia individual interpreta como quiera. Y esto es totalmente falso. Lutero escribió comentarios bíblicos, gramáticas, predicó continuamente y dialogó con la iglesia antigua. Nunca promovió interpretaciones arbitrarias. Como segundo error, vemos que nadie puede corregirme, y es exactamente lo contrario. Vemos que en Warnes él dice, si me convencen mediante la escritura. Así que él estaba aceptando una corrección, pero únicamente mediante las evidencias fieles bíblicas. Así que el error número 3, mi experiencia vale tanto como la misma escritura. Eso jamás fue posible. Para Lutero, la experiencia siempre era juzgada por la escritura, nunca al revés. No era intercambiable esto. Error número 4, la conciencia reemplazaba a la iglesia. Lutero jamás negó ni la autoridad de credos, de concilios, confesiones, ni mucho menos a los mismos maestros. Él negó únicamente que fueran infalibles. Entonces, ¿cómo hoy ha sido malinterpretado esto hoy? Vemos una clase del liberalismo teológico. La frase se usa como un significado. Cada conciencia decide la verdad, pero esto convierte a la conciencia en una misma autoridad suprema. Y eso es precisamente lo que Lutero rechazó. Vemos también el término del experiencialismo, que dice que la experiencia personal en casos sustituye al texto, donde la Biblia pasa a ser un disparador de experiencias y no una misma revelación objetiva. Vemos también el posmodernismo, que propone que toda interpretación sería igualmente válida. Para Lutero esto era imposible. Así que existe un sentido verdadero del texto. Vemos también y podemos considerar el evangelicalismo individualista, donde el Espíritu Santo me dijo, aunque esto contradiga aún los 2000 años de la iglesia cristiana. Eso jamás Lutero había aceptado un argumento como este. Entonces, vemos la relación con la Confesión de Fe de Westminster. La confesión resume admirablemente el principio de Lutero. Vemos en el capítulo 1, punto número 10, que declara: el juez supremo por quien han de decidirse todas las controversias religiosas no puede ser otro, sino el Espíritu Santo hablando a las Escrituras. Aquí aparece el mismo principio. No es la conciencia, no es el Papa, no es el individuo, no es la cultura, sino Dios hablando por medio de su santa palabra. Vemos teólogos muy influyentes, contemporáneos, como Herman Bavinck, muy influyentes al día de hoy. Vemos que él menciona precisamente que la reforma vino a liberar la conciencia, porque primero la sometió a Cristo mediante su palabra. Vemos en Juan Calvino, que dice distinguiblemente entre la autoridad ministerial y la autoridad magisterial.
Por tanto, la Iglesia posee la autoridad ministerial. La Escritura posee la autoridad magisterial. Por eso la conciencia queda ligada únicamente a la voz de Dios. Por ello es importante que veamos algunas aplicaciones finales, dado a que una conciencia reformada dice: no puedo creer algo simplemente porque lo dijo un pastor. Tampoco está diciendo aquí, ni está replanteando, creo esto porque así lo siento, sino está diciendo: mi conciencia solamente descansará cuando la escritura correctamente interpretada me obligue a creer. Este era el espíritu de Worms. Entonces, para concluir, vemos que la famosa frase de Lutero no fue una declaración de independencia, sino la misma confesión de esclavitud. No exaltó la autonomía del individuo, sino la autoridad objetiva de Dios. No promovió el subjetivismo, sino la obediencia. No destruyó la autoridad de la Iglesia, sino que subordinó toda autoridad humana a la palabra inspirada por Dios. Ahora esto, en consecuencia, utilizar hoy esta expresión para justificar interpretaciones privadas y desligadas del exégesis del consenso histórico de la Iglesia o de las confesiones reformadas constituye una inversión del sentido original de Lutero. La Reforma no reemplazó magisterio, autoridad suprema de los hombres, por la autoridad suprema de Dios, hablando por medio de su santa palabra.